Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia, te alabamos y te bendecimos, invocamos, Señor Jesucristo, al Espíritu Santo para poder tener el entendimiento de lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia. Gracias por todo lo que nos das. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, recuerden que estamos leyendo el Concilio Vaticano II, el capítulo 2 de la Constitución Dei Verbum, párrafo 9. Mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Obviamente sabemos que el hermano no católico se va a reír de esto, ¿no? Y bueno, ellos tienen su libertad y decisión. ¿Por qué no les conviene la tradición a los protestantes? ¿Por qué no la tienen? ¿Por qué no les conviene a ellos la historia del primer cristianismo, los escritos de los primeros cristianos? Porque no lo tienen ellos. Entonces, si ellos tuvieran secuencia desde el comienzo, también reclamarían este derecho. Pero como no tienen, no les conviene, entonces prefieren negarla. Relación de una y otra con toda la Iglesia y con el magisterio. Párrafo 10. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiada a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, preserva constantemente en la fracción del pan y de la oración. Hechos 8:42. Miren, mis hermanos, nosotros creemos que juntamente con la palabra de Dios, la Sagrada Tradición también es palabra de Dios. Nos lo dice aquí en el Concilio Vaticano II en el párrafo 9. Que la tomemos también como palabra de Dios. Entonces yo me pregunto, si la Sagrada Tradición está en los apóstoles, me imagino que muchos se preguntarán esto, ¿por qué es que vemos a apóstoles o sucesores de los apóstoles, o sea, los obispos cardenales, por qué es que vemos que están enseñando ahora en estos tiempos cosas contrarias a la Sagrada Tradición? Como por ejemplo Alemania, con sacerdotisas aceptando el homosexualismo, o por ejemplo el cardenal Fernández, haciendo su nota ay, se me escapa el nombre, ahorita se me fue el nombre, de la bendición de las parejas homosexuales, de las uniones, pues, a las personas, supuestamente, pero el documento lo podemos leer claramente, a nadie engañan. ¿Por qué es que vemos estas cosas y a la vez creemos que la Iglesia y la Sagrada Tradición se mantiene pura? ¿Por qué, mis hermanos? Una, porque fue la promesa de Cristo. Dos, porque es fácil discernir. Veamos eso que dice el cardenal Fernández en ese documento o lo que dicen los obispos alemanes. Si eso concuerda con todo lo que se ha enseñado durante 2000 años de historia de la Iglesia. Obviamente no. Y como no concuerda, entonces esa no es la Sagrada Tradición. Eso es algo nuevo que están sacando ellos, que no concuerda. ¿Y cómo lo podemos descartar fácilmente sin miedo a equivocarnos? Porque son de todos modos obispos y cardenales, hay que respetarles. Fácil. Si lo que ellos están diciendo contradice las Sagradas Escrituras,
o contradice el magisterio de la iglesia, entonces no tenemos que creerles ni obedecerles. Y fácilmente lo podemos tirar a la basura. Entonces, no tengamos miedo. La sagrada tradición no va a contradecir la Biblia ni al magisterio. Y el magisterio no va a contradecir a la Biblia o a la sagrada tradición. Y las dos se someten a las sagradas escrituras. Entonces, eso es como sabemos para filtrar dentro de la iglesia lo que nos digan ciertos sucesores, si está o no está de acuerdo, así sea el mismo Papa. Con esto podemos discernir. Por eso es importante conocer qué es lo que la iglesia enseña, para que de esa manera, cuando alguien te diga, te crees más que los demás porque tú estás diciendo que el Papa se equivocó, o el obispo o el cardenal. No, yo te lo puedo sustentar con documentos de la iglesia. Si tienes un pleito, alégales a ellos, en este caso como estamos diciendo aquí. Entonces, por eso es importante, para que de esa manera podamos hablar seguros de lo que estamos creyendo. De suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia. Por eso es que los protestantes no se ponen de acuerdo. Por eso vas a ver que este protestante que se dice muy inspirado por Dios cree en una cosa, y luego a la otra esquina tienes otra secta de esquina que muy inspirado y muy bueno el pastor y enseña otra cosa, y luego te vas con los luteranos muy buenos y enseñan otra cosa, luego te vas con los calvinistas muy buenos y enseñan otra cosa, luego te vas con los presbiterianos muy buenos y enseñan otra cosa, y así con cada una de las sectas. Luego te vas con esa pecadora, idólatra, falsa iglesia católica y enseña lo mismo por 2000 años desde que empezó la iglesia cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia es la única que tiene la autoridad. Si los protestantes tuvieran esa autoridad, pregúntense. Si no me creen a mí, váyanse a lo lógico, digamos. Si no creen en las Sagradas Escrituras, por lo menos crean en la lógica. Si están tanto en la verdad ustedes, ¿por qué son una plaga y se dividen cada día? Y la iglesia católica sigue siendo la misma por 2000 años. Pregúntense eso. Que hay pastores queriendo enseñar porquerías, las hay. Bueno, pastores, por decirlo así, católicos, para que me entiendan. Si hay obispos, sacerdotes queriendo enseñar porquerías, los hay. Pero eso es algo que ellos quieren enseñar. No está en el magisterio de la iglesia. Por lo tanto, basura, se descarta. En cambio, el protestante no. Si hay un protestante que quiere enseñar algo distinto, tan fácil como que se sale de esa secta y abre su secta nueva. Y en la iglesia católica pueden hacer lo mismo, pueden salirse de la iglesia y hacer su secta nueva. Pero al fin de cuentas, la única, auténtica y verdadera iglesia, con muchos o pocos, seguimos aquí para la gloria de Dios. Y seguiremos hasta el final de los tiempos. Entonces, es por eso la iglesia católica, la única que tiene la gracia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Es la única, nadie más, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Con esto estoy diciendo que el protestante no tiene derecho de leer la Biblia. Claro que no. El fruto de la iglesia católica es la Biblia en el tercer siglo por San Dámaso I, y es para que todo el que la quiera leer la pueda leer. Pero interpretarla, solo la iglesia católica, nadie más. Este magisterio evidente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve. O sea, la iglesia no está sobre la palabra para cambiarla como le place, no, sino que le sirve a la palabra de Dios, enseñando solamente lo que se ha sido confiado. Por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios, que se ha de crecer. La iglesia al servicio de la palabra de Dios, fruto de la iglesia. Miren qué hermoso. Esto le arde al protestante cuando se da cuenta de que
esa palabra que tanto perjuran creer y defender, es fruto de la Iglesia Católica, la que no quieren para nada. Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapiencísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. ¿Lo ven? La palabra de Dios, la Biblia, necesita la consistencia de la Iglesia y del magisterio. O la tradición, por decirlo así, de la sagrada tradición. La necesita, pero también la Iglesia necesita la consistencia de la sagrada tradición y de la Biblia, y así sucesivamente. Y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Capítulo 3. Inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. Párrafo 11. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tienen por santos y canónicos los libros completos del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan 20:31, segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:19-20 y segunda de Pedro 3:15 al 16. Tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error la verdad de Dios, que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. O sea que, mis hermanos, miren, mientras leía eso pensaba en esto. Los protestantes, voy a hablar de ellos por la razón que rechazan a la Iglesia. Los protestantes creen ciegamente que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios. Pero resulta que al principio, especialmente cuando muere Jesucristo, y desde antes de que empieza, por decirlo así, la misión de Jesucristo, todo se pasó de boca, de tradición, transmisión de boca por el Evangelio. No fue hasta el año, se me escapa el número. No lo sé, no me acuerdo, se me olvidó ahorita por estar queriendo hablar, pero se empezaron a dar estas cartas, la carta a los Filipos, la carta a los Tesalonicenses, pero resulta que se empiezan a morir todos estos escritores, San Pablo, San Juan, San Pedro, y todos estos empiezan a morir. Incluso no había un canon cerrado de los judíos que se llama el canon de Tanash, y nosotros el canon de Alejandría. Y me corrigen si estoy equivocado, ¿no? Porque ahorita estoy sacando esto imprevisto. Entonces resulta que la Iglesia Católica recauda todos estos escritos. Todos estos escritos. Ahora creemos que son por medio del Espíritu Santo que se escribieron. Entonces yo pregunto, ¿tiene lógica que tú creas que los escritores sagrados están 100% correctos y eso es palabra de Dios? Pero la Iglesia que autorizó y avaló a estos escritores para ponerlos en la Biblia no tiene la verdad. ¿Se te hace eso lógico? O sea, yo me pregunto. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Miren, cuando yo hablo con los protestantes, esta es una manera que ellos desacreditan el magisterio de la Iglesia y la Iglesia, y por ende ellos creen lo que se llama sola escritura, solo la Escritura.
Porque ellos dicen, pero es que aquí dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Y ves, aquí dice que toda la escritura, por lo tanto, no necesitamos de nadie más. La escritura nos enseña todo. No, equivocados en una pequeñita palabra. Y con eso se hace todo el argüente de los protestantes. Aquí dice toda escritura. No dice solo la escritura. Y toda es una cosa. Solo es otra cosa. Y esto es lo que el protestante no logra procesar, no lo entiende. Por más que le expliques, él no entiende eso. El protestante no te sabe diferenciar lo que es solo y lo que es toda. Si dijera aquí solo las escrituras, entonces sí. Si no está en la Biblia, no lo creo. Pero aquí no dice solo la escritura. Dice toda escritura. Esto le está dando validez y autoridad a toda la Sagrada Escritura para corregirnos, para guiarnos, para enseñarnos. Pero no únicamente a la escritura. Y ahí es donde se equivocan los protestantes. Pues bien, mis hermanos, con esto terminamos el día de hoy. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana. Que tengan un bendecido día.